¿Cuánto tiempo llevas rezando el Padre Nuestro? 10 años, 20, toda tu vida. Y dime, ¿cuántas veces sentiste que realmente pasaba algo? ¿Cuántas veces esas palabras provocaron una transformación palpable en tu realidad espiritual? Si la respuesta es nunca, o casi nunca, no es porque la oración no funcione, es porque nadie te enseñó el método, el secreto que Rudolf Steiner reveló en las charlas secretas de Berlín en 1907. Esas charlas que la Iglesia intentó borrar de los registros antroposóficos, intentó borrar ese vacío, esa frustración que sientes al rezar y que nada suceda, tiene un nombre en la antroposofía: desconexión etérica. Desconexión etérica. Tus palabras, tus súplicas, no están penetrando las capas correctas de tu cuerpo espiritual. Estás tocando la puerta equivocada. Y la Iglesia lo sabe, porque fue ella quien cerró con llave la puerta correcta y te empujó hacia la equivocada. Steiner dijo algo que impactó, que sacudió hasta a sus alumnos más avanzados. El Padre Nuestro no fue creado como una oración de petición. No, fue codificado como una fórmula, una llave para la activación de los 4 cuerpos humanos. Cada frase, cada palabra específica fue colocada con intención para crear una impresión exacta en el cuerpo astral, que luego descendería al etérico y se anclaría en el físico. Como un código de acceso espiritual, como una llave que abre capas específicas de tu conciencia. Imagina el potencial, pero aquí está el problema. La Iglesia del siglo IV percibió ese poder, entendió que si las personas supieran usar el Padre Nuestro de la forma correcta, no necesitarían sacerdotes, ni obispos, ni papas, no necesitarían intermediarios entre ellas y el Cristo cósmico. Entonces hicieron lo que siempre hacen con todo lo que da poder directo. Lo deformaron, transformaron una fórmula técnica en una repetición decorada. Transformaron una activación consciente en un murmullo automático. Y les funcionó. Durante 1600 años, 1600 años, miles de millones de personas recitaron el Padre Nuestro de la forma incorrecta, sin conciencia, sin intención, sin método, como loros espirituales. Loros, repitiendo sonidos vacíos. Y la conexión directa con el Cristo cósmico permaneció bloqueada. Exactamente como la Iglesia planeó, pero Rudolf Steiner no se resignó. Entre 1904 y 1907 se sumergió en la investigación de textos cristianos primitivos, manuscritos que la Iglesia no logró quemar por completo, textos gnósticos, evangelios apócrifos, registros de comunidades cristianas secretas que practicaban un cristianismo esotérico antes de que el Concilio de Nicea en 325 transformara todo en dogma político. Todo. Y encontró algo. En los márgenes de un manuscrito copto del siglo II, una anotación en arameo, una instrucción técnica sobre cómo usar el Padre Nuestro, no como oración, no, sino como un ritual de activación, frase por frase, capa por capa, cuerpo por cuerpo. Steiner lo puso a prueba, él mismo, durante 40 días consecutivos. 40 días. Recitó el Padre Nuestro usando el método anotado en aquel manuscrito. Y lo que le sucedió en esos 40 días cambió completamente su comprensión del cristianismo esotérico. La cambió por completo. En el 7º día comenzó a sentir vibraciones en su cuerpo etérico, como si cada palabra creara ondulaciones en una capa invisible, justo encima de su piel, justo encima. En el 14º día, esas ondulaciones se intensificaron tanto que podía ver, con clarividencia imaginativa, una membrana de luz dorada.
luz dorada, formándose alrededor de su cuerpo físico. Un escudo etérico. En el 21º día, algo aún más profundo sucedió. Durante la frase «Venga a nosotros tu reino», Steiner sintió una presencia, no como imaginación, no como emoción, sino como una conciencia real, externa, pero simultáneamente interna, una presencia que él describiría después como el Cristo etérico. El Cristo etérico. La misma presencia que él diría estar disponible para toda la humanidad desde 1933, pero que pocos logran percibir porque sus cuerpos espirituales están desactivados, y en el 40º día la transformación estaba completa. El escudo etérico permanente, la conexión directa, la capacidad de acceder al Cristo cósmico sin intermediarios, sin rituales externos, sin nada, más allá de la propia conciencia despierta. Steiner sabía que había encontrado algo explosivo, algo que la Iglesia jamás dejaría circular libremente, jamás. Entonces fue estratégico. No publicó estas revelaciones en libros, las enseñó oralmente, en charlas restringidas para miembros avanzados de la sociedad antroposófica, e incluso así, usando un lenguaje codificado. En las charlas públicas de Berlín en 1909, habló sobre el Padre Nuestro de forma superficial. Habló sobre simbolismo, sobre significados éticos, sobre interpretaciones morales, nada que amenazara a la Iglesia, nada que despertara la censura. Pero en las charlas internas de 1907, para el círculo restringido de Dornach, reveló el método técnico completo, frase por frase, activación por activación, y pidió a los miembros que no publicaran aquello en forma escrita. No, que lo transmitieran solo oralmente, de maestro a discípulo, como los cristianos gnósticos hacían antes de ser masacrados por la Iglesia institucional. ¿Por qué tanto secreto? Porque Steiner sabía lo que sucedía con quien revelaba verdades que desmantelaban el control eclesiástico. El control. Había visto lo que hicieron con los cátaros, con los templarios, con cualquier grupo que practicara un cristianismo directo, sin intermediarios, sin jerarquía. Y tenía razón en tener miedo. En 1922, la primera sede de la Sociedad Antroposófica en Dornach fue incendiada. Oficialmente, un accidente. Steiner nunca creyó eso. Nunca. Sabía que había fuerzas interesadas en destruir lo que él estaba construyendo. Fuerzas que no toleraban la idea de seres humanos espiritualmente autónomos, conectados directamente con el Cristo cósmico, sin necesitar instituciones religiosas para mediar esa conexión. Pero antes del incendio, Steiner ya había transmitido el método a decenas de discípulos y algunos de ellos lo documentaron en cuadernos personales, en anotaciones privadas, en cartas cifradas, y esos documentos sobrevivieron, esparcidos, fragmentados, pero recuperables para quien supiera dónde buscar, y lo que esos documentos revelan sobre el Padre Nuestro va en contra de todo lo que la Iglesia enseñó, todo, en contra de todo lo que aprendiste en el catecismo, en contra de todo lo que sacerdotes y pastores repiten durante siglos sin entender lo que están diciendo. Primero, el Padre Nuestro no fue compuesto por Jesús. No, ya existía. Era una oración esenia, utilizada por las comunidades del Mar Muerto siglos antes de Cristo. Jesús aprendió esta oración durante los años que pasó con los esenios, aquellos que los manuscritos de Qumrán prueban que existieron, y practicaban un judaísmo esotérico profundamente místico. Segundo,
Jesús no enseñó esta oración para las masas. No, la enseñó solo para los discípulos más cercanos, aquellos que estaban siendo iniciados en los misterios, y no la enseñó como una oración de petición. No, la enseñó como una técnica de activación del cuerpo de resurrección. Del cuerpo de resurrección, Rudolf Steiner, un nombre que resuena con misterio y controversia, descubrió algo oculto en el Padre Nuestro, algo tan profundo que hizo temblar los cimientos de la Iglesia. No era una simple oración, no, era un manual técnico, un código espiritual deliberadamente distorsionado, transformado en una repetición mecánica, sin sentido. Imaginen el poder de ese conocimiento, silenciado durante siglos, esperando ser revelado. Este video será un viaje, una exploración a las profundidades de tu ser, para entender cómo cada frase del Padre Nuestro activa, transforma y eleva tu cuerpo etérico, astral y tu yo superior. Prepárense para descubrir por qué este conocimiento fue censurado por tanto tiempo, como un método para transformar el cuerpo astral inferior en un cuerpo astral cristificado. Tercero, cada frase del Padre Nuestro corresponde a uno de los 7 chakras y a una de las capas de los 4 cuerpos humanos. No es coincidencia. Es un diseño deliberado. Es ciencia espiritual codificada en lenguaje religioso para proteger el conocimiento de quienes no estaban listos para usarlo correctamente. La Iglesia tomó esta técnica iniciática y ¿qué hizo? Mandó a todo el mundo a decorarla y repetirla mecánicamente. Niños de 7 años recitando sin entender. Adultos murmurando en piloto automático durante la misa dominical. Abuelitos repitiendo por hábito, por miedo, por condicionamiento. Nadie activando nada. Nadie transformando nada. Solo reproduciendo sonidos vacíos, mientras la conexión real con el Cristo cósmico permanecía bloqueada. Y funciona. Funciona perfectamente para mantener el control. Porque si la gente supiera que pueden activar el escudo etérico, que pueden acceder al Cristo cósmico, que pueden protegerse de ataques espirituales, que pueden disolver karma, que pueden acelerar la evolución del alma, usando solo el Padre Nuestro de la forma correcta, no necesitarían a la Iglesia, no necesitarían sacramentos controlados por sacerdotes, no necesitarían confesiones intermediadas, no necesitarían absoluciones vendidas como mercancía espiritual, necesitarían solo conciencia de intención, de método, de las 3 cosas que la Iglesia pasó 2000 años intentando apagar de la práctica cristiana. Pero Steiner lo trajo de vuelta. ¿Y ahora? Tú vas a entender exactamente cómo funciona. Porque cuando percibas lo que cada frase del Padre Nuestro realmente hace en tus cuerpos espirituales, nunca más vas a poder recitarla mecánicamente. Vas a sentir cada palabra creando impresiones reales en el cuerpo astral. Cada frase abriendo una capa, cada activación aproximándote a la conexión directa que la Iglesia juró que nunca tendrías. Así que presta atención, porque lo que viene ahora es el método técnico que Steiner enseñó en 1907 para aquel círculo restricto en Dornach. El método que no está en ningún libro publicado oficialmente. El método que sobrevivió solo en fragmentos documentados por discípulos que entendieron la importancia de preservar esto para las generaciones futuras. La primera cosa que necesitas entender es que el Padre Nuestro funciona en capas. No es lineal. No es una secuencia simple de frases que recitas y listo. Es una espiral ascendente. Cada frase activa una capa específica de tus 4 cuerpos y simultáneamente prepara la próxima capa,
para ser activada por la frase siguiente. Piensa en tu cuerpo como una construcción de 4 pisos. El cuerpo físico es la planta baja. El cuerpo etérico es el primer piso. El cuerpo astral es el segundo. El yo superior es el tercero. La mayoría de la gente pasa la vida entera viviendo en la planta baja, comiendo, durmiendo, trabajando, muriendo, sin nunca subir las escaleras internas, sin nunca acceder a los pisos superiores que contienen los verdaderos poderes espirituales. El Padre Nuestro, cuando se usa correctamente, es la escalera. Cada frase es un escalón, y el orden de las frases no es aleatorio. Es una progresión técnica diseñada para llevar tu conciencia del físico hasta el yo superior y de vuelta al físico transformado. Vamos a empezar por la primera frase. Padre nuestro que estás en los cielos. Parece simple, parece solo una salutación respetuosa, pero mira lo que Steiner descubrió que esa frase realmente hace. La palabra Padre activa el cuerpo físico, te ancla en la materia. Steiner decía que, sin anclaje en el físico, cualquier práctica espiritual se convierte en fantasía luciférica, se convierte en imaginación sin poder. Entonces, la primera palabra te planta en el suelo. Te recuerda que eres un ser encarnado, que la espiritualidad verdadera no niega la materia, sino que la transforma. La palabra nuestro activa el cuerpo etérico, crea el campo de fuerza vital alrededor del cuerpo físico. Steiner explicaba que el etérico es el cuerpo de la vida, de la vitalidad, de la energía que mantiene el físico funcionando. Cuando dices nuestro con intención consciente, estás sellando tu campo etérico. Estás creando la primera capa de protección contra vampirismo energético, contra larvas astrales, contra impresiones destructivas del mundo externo. Y aquí viene la parte que nadie te contó. Entre Padre y nuestro, necesitas hacer una pausa consciente, medio segundo, tiempo suficiente para sentir la anclaje en el físico y la activación del etérico. Si no haces esa pausa, si solo recitas corrido, como todo el mundo hace, nada se activa. Es solo sonido. Es solo aire vibrando, sin crear impresión espiritual ninguna. Eso ya cambia todo. ¿Te das cuenta? No es sobre decorar palabras, es sobre conciencia, es sobre intención, es sobre presencia total en cada sílaba. Ahora, la segunda parte de la frase, que estás en los cielos. Aquí, la mayoría de la gente imagina a Dios allá arriba, lejos, en algún lugar celeste inatingible. Equivocado, completamente equivocado. Y Steiner explicó por qué esa interpretación es exactamente lo que la Iglesia quería que creyeras. Cielos, en el arameo original, no significa lugar físico por encima de las nubes. Significa estados de conciencia elevados. Significa las capas superiores de la realidad espiritual que existen aquí, ahora, interpenetrando el mundo físico, pero invisibles, para quien no ha desarrollado percepción etérica. Cuando dices que estás en los cielos, con intención correcta, no estás localizando a Dios en algún lugar distante. Estás reconociendo que el Cristo cósmico existe en las frecuencias elevadas de la realidad y que esas frecuencias están disponibles para ti, para acceder ahora, no después de la muerte, no en un paraíso futuro, ahora. Esta frase activa el cuerpo astral, abre los canales de percepción sutil, te prepara para recibir impresiones espirituales directas. Y aquí viene otro secreto que Steiner reveló. Cuando activas el cuerpo astral correctamente, empiezas a percibir presencias, no como alucinación,
como percepción real de seres y fuerzas que siempre estuvieron allí, pero que tus sentidos físicos no captan, y hay más. Esa primera frase completa, Padre nuestro que estás en los cielos, cuando se hace con las pausas ciertas y la intención correcta, crea lo que Steiner llamaba columna de luz, una conexión vertical entre tu cuerpo físico y las jerarquías espirituales superiores, como un canal abierto, como una línea telefónica directa. Pero la Iglesia no quiere que sepas eso, porque si supieras que puedes abrir esa conexión directa, no necesitas un sacerdote intermediando, no necesitas sacramentos controlados, no necesitas una institución religiosa autorizando tu acceso a lo divino, y es por eso que te enseñaron a recitar rápido, a pasar por encima de las palabras, sin parar para sentir, a tratar el Padre Nuestro como obligación mecánica. En vez de ritual técnico de activación espiritual, Steiner testó esto con sus discípulos. Él tomó un grupo de 20 personas en Dornach, dividió en 2 grupos. 10 personas recitaron el Padre Nuestro, de la forma tradicional, mecánica, corrida, como la Iglesia enseña. Las otras 10 usaron el método técnico de él, pausas conscientes, intención en cada palabra, atención total en las impresiones internas. Después de 7 días, Steiner pidió que todos describieran lo que sintieron. Los 10 que recitaron mecánicamente, nada, absolutamente nada. Algunos hasta pensaron que el experimento era una pérdida de tiempo. Otros dijeron que se sintieron como idiotas, repitiendo palabras sin propósito. Pero los 10 que usaron el método técnico, todos, sin excepción, reportaron sensaciones físicas reales, calor en el pecho, hormigueo en la columna vertebral, claridad mental inusual. 2 de ellos reportaron haber visto luces de colores alrededor de sus propias manos. 3 tuvieron sueños extremadamente vívidos, con simbolismo cristiano profundo. Y una de ellas, una mujer llamada Guadalupe, experimentó algo que chocó hasta al mismísimo Steiner. En el 5.º día de práctica, durante la recitación de la primera frase, Guadalupe sintió una presencia física detrás de ella. No lo imaginó, lo sintió. Como cuando alguien entra en la habitación y lo sientes, incluso de espaldas. Ella tuvo miedo. Pensó en parar, pero recordó la instrucción de Steiner. No interrumpas. Continúa con intención. Confía en el escudo etérico que estás construyendo. Ella continuó, y la presencia se quedó durante toda la recitación. Y cuando ella terminó, cuando dijo amén y abrió los ojos, ella tuvo certeza absoluta, certeza sin duda, de que aquella presencia era su ángel guardián, que por primera vez en la vida ella había activado los canales correctos para percibir al ser que siempre ha estado a su lado, pero que ella nunca había conseguido sentir. Steiner confirmó. Él le dijo a Guadalupe que lo que ella experimentó era exactamente lo que debía suceder cuando el Padre Nuestro es usado correctamente. Que la oración no sirve para llamar ángeles, sirve para activar tu percepción etérica, de forma que puedas finalmente percibir los ángeles que ya están aquí. Gran diferencia, enorme diferencia, y la Iglesia nunca te va a contar esto, porque esto te transforma de mendigo espiritual en ser espiritualmente autónomo, de alguien que implora ayuda externa, en alguien que activa sus propios canales de percepción espiritual. Ahora imagina si solo la primera frase del Padre Nuestro, cuando usada correctamente, ya hace todo esto. ¿Qué pasa cuando aplicas el método técnico completo en las 7 frases?
¿Qué pasa cuando activas todas las capas? Cuando construyes el escudo etérico permanente, cuando abres la conexión directa con el Cristo cósmico. Y más importante, ¿por qué la Iglesia tiene tanto miedo de que descubras esto? Porque si todo cristiano despertara mañana sabiendo usar el Padre Nuestro correctamente, la estructura de poder de la Iglesia se desmoronaría en una semana. Sin dependencia, sin control, apenas seres humanos espiritualmente autónomos, conectados directamente con el Cristo cósmico, sin necesitar de nadie autorizando, mediando o vendiendo esa conexión. Y Steiner lo sabía. Por eso él fue tan cuidadoso. Por eso él enseñó solo al círculo interno. Por eso él usó lenguaje codificado, incluso cuando documentó el método. Porque él había visto lo que le pasaba a quien desafiaba el monopolio espiritual de la Iglesia. Pero ahora vamos a lo que realmente importa. Vamos al método completo. Porque tú no viniste hasta aquí para oír historias. Tú viniste para aprender cómo activar el poder que siempre ha estado adormecido dentro de ti. Segunda frase del Padre Nuestro: santificado sea tu nombre. Parece reverencia pasiva, parece apenas adoración sumisa, pero Steiner reveló algo completamente diferente. Esta frase no es sobre santificar el nombre de Dios, es sobre reconocer el nombre sagrado que vive dentro de ti. En la tradición hebrea, el nombre de Dios es Yahweh, impronunciable. Pero ¿sabes lo que Steiner descubrió? Que Yahweh es el sonido de la respiración humana. Inspirar, atai, expirar, betae. Estás pronunciando el nombre de Dios 20.000 veces por día sin darte cuenta. Cada respiración es una invocación involuntaria de lo divino. Cuando dices, santificado sea tu nombre, con conciencia de esto, estás santificando tu propia respiración. Estás transformando un acto mecánico en un ritual sagrado. Estás reconociendo que lo divino no está separado de ti, está dentro, infiltrado en la función más básica que te mantiene vivo. Esta frase activa la conexión entre el cuerpo físico y el cuerpo etérico. Steiner llamaba a esto la puente neumática. La respiración consciente es lo que liga la materia y la energía vital. Y cuando santificas la respiración, cuando traes intención a cada inspiración y expiración, durante la recitación del Padre Nuestro, estás literalmente tejiendo luz etérica alrededor de tu cuerpo físico. ¿Quieres sentir esto ahora? Respira hondo, despacio. Inspira durante 4 segundos. Contén 4 segundos. Expira 4 segundos. Contén vacío 4 segundos. Repite 3 veces. Sientes la diferencia. Sientes cómo el cuerpo se relaja, pero la mente se queda más clara. Eso es la puente neumática. Eso es la activación consciente que Steiner enseñaba. Ahora imagina hacer esto mientras recitas cada frase del Padre Nuestro. No corrido, no apurado, con respiración consciente entre cada frase, con pausas intencionales, con atención total. Eso ya cambia todo. Eso ya transforma la oración mecánica en técnica de activación espiritual. Tercera frase: venga a nosotros tu reino. La Iglesia enseña que esto es sobre pedir que el reino de Dios llegue en el futuro, después de la muerte, en el fin de los tiempos. Siempre después, nunca ahora, siempre distante, nunca aquí. Steiner destruyó esta interpretación. Él dijo que el reino no es un lugar, no es un tiempo futuro, es un estado de conciencia, es la percepción directa de la realidad espiritual, interpenetrando la realidad física, y ese reino puede venir a ti ahora, en este exacto segundo. Si activas los canales correctos, esta frase activa el cuerpo astral superior.
abre lo que Steiner llamaba ojos espirituales. La capacidad de ver más allá del velo material, de percibir las fuerzas, los seres, las corrientes espirituales que moldean los acontecimientos del mundo físico. Y hay algo que la Iglesia odia que sepas. Cuando dices, venga a nosotros tu reino, con la intención correcta, no estás pidiendo permiso, estás declarando soberanía espiritual. Estás afirmando que tienes el derecho de acceder a las dimensiones superiores, que no necesitas autorización eclesiástica, que el reino es tuyo por derecho de nacimiento espiritual. Esto es revolucionario. Esto destruye toda jerarquía religiosa basada en el control de acceso a lo divino. Y es exactamente por eso que te han enseñado a recitar pasivamente, como un mendigo implorando migajas celestiales, en vez de como un heredero espiritual reclamando su herencia legítima. Cuarta frase: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Aquí viene la trampa que agarra a todo el mundo. La interpretación de la Iglesia hace parecer que debes anular tu voluntad. Debes someterte pasivamente. Debes aceptar todo lo que sucede como voluntad divina, incluyendo injusticia, sufrimiento, opresión, conveniente. ¿No? Enseñar sumisión disfrazada de espiritualidad. Enseñar pasividad como si fuera virtud. Y las masas aceptan. Sufren en silencio, creyendo que Dios quiere que ellas sufran, que resistirse es pecado, que cuestionar es falta de fe. ¡Qué equivocación! Steiner reveló la verdad. Esa frase no se trata de anular tu voluntad, se trata de alinear tu voluntad con la voluntad crística. Y la voluntad crística no es sumisión al sufrimiento, es transformación activa de la realidad a través del amor consciente. Despierta. Así en la tierra como en el cielo significa, trae el patrón celestial a la realidad terrestre. Manifiesta aquí abajo lo que ya existe en las frecuencias superiores. Tú eres el canal, tú eres el instrumento. Tú eres quien ancla lo espiritual en lo material. Esa frase activa el yo superior, despierta la chispa crística dentro de ti. Y cuando el yo superior despierta, cuando reconoces que llevas dentro de ti la misma esencia del Cristo cósmico, dejas de ser víctima pasiva del mundo y empiezas a ser co-creador consciente de la realidad. ¡Impresionante! Eso asusta a la Iglesia, porque significa que tú tienes poder, poder real, poder espiritual que puede cambiar circunstancias, disolver karma, transformar destino. Y las instituciones religiosas no quieren personas poderosas, quieren personas dependientes, quieren rebaño obediente, no leones espirituales despiertos. Atención. Quinta frase. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Todo el mundo cree que esto es sobre comida física, sobre pedir que Dios provea alimento material. Erróneo, completamente erróneo. Pan, en el arameo original, es una metáfora para alimento espiritual, para el conocimiento iniciático, para la sabiduría que nutre el alma, y cada día significa a cada ciclo de encarnación. Cada vida terrestre es un día en la jornada espiritual del alma a través de múltiples encarnaciones. Entiende, cuando dices, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, estás pidiendo el conocimiento espiritual exacto que tu alma necesita ahora, en esta encarnación, en este momento específico de tu evolución. No conocimiento genérico, no sabiduría de libros, sino la revelación precisa que tu alma está lista para recibir. Es profundo. ¿Y sabes qué dijo Steiner sobre esto? Que ese pedido es siempre atendido, siempre, sin excepción. El problema no es que Dios no responda. El problema es que tú
no reconoces la respuesta cuando llega, porque ella rara vez viene de la forma que esperas. Analiza. A veces viene como crisis, como pérdida, como dolor que te fuerza a despertar. A veces viene como encuentro sincrónico, como libro que cae en tu mano, como video que el algoritmo te muestra exactamente cuando estás listo. A veces viene como silencio, como vacío que te obliga a mirar hacia adentro en vez de buscar respuestas afuera. Observa. Esa frase activa la percepción de la providencia crística, la capacidad de reconocer la orquestación espiritual de los acontecimientos, de ver que nada es casualidad, que todo lo que llega hasta ti fue enviado por tu ángel guardián como respuesta exacta a lo que tu alma pidió. Increíble. Y cuando activas esa percepción, tu vida entera cambia. Dejas de sentirte perdido. Dejas de creer que estás caminando solo. Percibes que estás siendo guiado todo el tiempo, que cada paso fue planeado, que cada desvío tenía propósito, que incluso el sufrimiento fue alimento necesario para fortalecer tu alma. Es real. Sexta frase. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí, la Iglesia creó la industria de la culpa. Te enseñó a sentirte pecador indigno, siempre debiendo, siempre en deuda espiritual que solo la Iglesia puede perdonar mediante confesión, penitencia, pago. Una trampa. Steiner destruyó eso. Él explicó que ofensas, en el contexto antroposófico, no son pecados morales, son desvíos kármicos. Son acciones de vidas pasadas que crearon desequilibrios que necesitas corregir ahora. Y el perdón no viene de un sacerdote, viene de tu propia transformación consciente. Libérate cuando dices, perdona nuestras ofensas. Estás pidiendo lucidez kármica. Estás pidiendo para enfocar con claridad los patrones destructivos que cargas, los vicios, las compulsiones, los miedos irracionales, las rabias inexplicables. Todo eso tiene origen kármico. Todo eso son nudos que tu alma necesita deshacer. Entiende. Y la segunda parte, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No se trata de ser buena onda. No se trata de aceptar abuso. Se trata de reconocer que las personas que te lastimaron son almas con quien tienes contratos kármicos. Son profesores disfrazados. Son oportunidades de corregir desvíos de vidas pasadas. Aprende. Perdonar. No significa olvidar. No significa reconciliar. No significa volver a una relación tóxica. Significa liberar el cordón kármico. Significa disolver la ligación energética. Significa parar de alimentar el ciclo de acción y reacción que puede arrastrarse por múltiples encarnaciones. Supéralo. Esa frase activa la alquimia kármica, el poder de transformar plomo espiritual en oro, de tomar el sufrimiento más profundo y transmutarlo en sabiduría, de usar el dolor como combustible para la evolución acelerada. Transfórmate, y cuando dominas eso, cuando aprendes a perdonar de esa forma antroposófica, quebras cadenas kármicas de cientos de años. Liberas no solo a ti mismo, sino también a las almas involucradas en aquel nudo. Te conviertes en agente de liberación colectiva. Empodérate. Séptima frase. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. La Iglesia interpretó como un pedido para que Dios te proteja de tentaciones externas, como si fueras un niño indefenso que necesita una niñera celestial, impidiéndote hacer tonterías. Ridículo. Steiner reveló el significado oculto. Tentación, en el sentido esotérico, es la seducción de Lucifer y Ahriman, las dos fuerzas opuestas que intentan desequilibrar al ser humano. Lucifer jala para la fantasía espiritual sin anclaje,
Ahriman jala para el materialismo sin trascendencia, y el Cristo es el punto de equilibrio entre los dos. Encuentra tu centro. Cuando dices, y no nos dejes caer en tentación, estás pidiendo fuerza para mantener el equilibrio, para no caer ni en la espiritualidad escapista de Lucifer, ni en el materialismo opresor de Ahriman. Estás pidiendo para permanecer en el camino del medio, en el camino crístico. Sé fuerte y líbranos del mal. No se trata de demonios externos, se trata de las fuerzas destructivas dentro de ti, los patrones del cuerpo astral inferior, las larvas astrales que se alimentan de tus pensamientos negativos, las impresiones destructivas que absorbiste a lo largo de la vida y de vidas anteriores. Purifícate. Esa frase final sella el escudo etérico. Completa la activación. Cuando llegas aquí habiendo pasado conscientemente por todas las 7 frases, habiendo activado cada capa de tus 4 cuerpos, has creado una membrana protectora de luz dorada alrededor de todo tu ser. ¡Felicidades! Y esa membrana bloquea ataques espirituales, bloquea vampirismo energético, bloquea impresiones destructivas, bloquea larvas astrales, no para siempre. El escudo necesita ser renovado, pero mientras está activo, te quedas protegido, blindado, inaccesible para fuerzas que antes te drenaban sin que te dieras cuenta. Estás seguro. Steiner probó esto. Él enseñó el método a Ita Wegman, su discípula más cercana, y le pidió que practicara durante 40 días consecutivos sin fallar ni un solo día. Inténtalo, porque el número 40 tiene un significado esotérico. Son 40 días de gestación espiritual. Tiempo necesario para crear un patrón permanente en el cuerpo etérico. Lupita lo hizo, 40 días, cada día al amanecer, recitando el Padre Nuestro con el método técnico completo, pausas conscientes, respiración intencional, atención total en cada frase, cada palabra, cada sílaba, y al 41º día, cuando ella despertó, algo había cambiado. Ella lo describió como si hubiera nacido de nuevo, como si la realidad entera se hubiera vuelto más nítida. Colores más vibrantes, sonidos más claros y una presencia constante, una conciencia amorosa que ella sentía todo el tiempo, no importaba dónde estuviera o lo que estuviera haciendo. Steiner lo confirmó. El escudo etérico permanente había sido activado. Lupita había completado el proceso de iniciación que el Padre Nuestro fue diseñado para facilitar, y a partir de aquel día, ella nunca más se sintió sola. Nunca más se sintió desprotegida, porque había construido la conexión directa con el Cristo cósmico, que ninguna institución, ninguna iglesia, ninguna autoridad externa podría controlar ni remover. Y tú puedes hacer lo mismo. No es difícil, no requiere un don especial, no requiere años de práctica esotérica, requiere solamente 40 días de disciplina, 40 mañanas despertando y dedicando 10 minutos para recitar el Padre Nuestro del modo correcto. Pero tiene que ser todos los días, sin saltarse ni uno, porque cada día construye sobre el anterior. Cada recitación añade una capa al escudo, y si te saltas un día, el proceso vuelve al inicio, no por un castigo divino, sino por ley espiritual, porque el cuerpo etérico es denso, necesita de repetición rítmica para crear patrones permanentes. Así que aquí está el protocolo exacto que Steiner enseñó. El método que sobrevivió en fragmentos documentados por discípulos de Dornak. El método que la Iglesia reza para que tú nunca descubras. Primero, elige un horario fijo, de preferencia al amanecer, porque el cuerpo etérico está más receptivo justo después de despertar. Pero si no es posible en la mañana,
Elige cualquier horario que puedas mantener consistente por los 40 días. Segundo, encuentra un lugar silencioso donde no seas interrumpido por 10 minutos. No necesitas ser un templo, no necesitas ser una iglesia. Puede ser tu cuarto, puede ser un rincón de la sala, puede ser una banca en el parque. El lugar no importa, la intención importa. Tercero, siéntate cómodamente, pero con la columna erecta. La postura importa porque facilita el flujo de energía entre los chakras. Pies en el suelo, manos relajadas en el regazo, ojos cerrados. Cuarto, haz 3 respiraciones conscientes. 4 segundos inspirando, 4 sosteniendo, 4 expirando, 4 sosteniendo vacío. Esto te ancla en el cuerpo físico y activa el puente neumático entre lo físico y lo etérico. Quinto, recita el Padre Nuestro completo una vez. Despacio, con pausas conscientes entre cada frase, con atención total en el significado esotérico de cada palabra. No pienses en otra cosa, no dejes que la mente vague. Si te distraes, no hay problema. Gentilmente trae la atención de vuelta. Sexto, al terminar la recitación, quédate en silencio por 2 minutos. Solo observando, solo sintiendo, percibiendo las impresiones internas, las sensaciones en el cuerpo, las imágenes que surgen en la mente, los pensamientos que aparecen. No juzgues, no analices, solo atestigua. Séptimo, abre los ojos, lentamente. Haz 3 respiraciones conscientes más y ve a vivir el día, pero cargando la intención de permanecer conectado con lo que activaste durante esa práctica. Eso es todo. 10 minutos por día, 40 días consecutivos. Y construyes el escudo etérico permanente, la conexión directa con el Cristo cósmico, la autonomía espiritual que ninguna institución puede controlar. Ahora, antes de terminar, necesito hablar sobre lo que sucede cuando haces esto, porque no es solo paz y luz. El proceso de activación trae a la superficie todo lo que está bloqueando tu conexión espiritual. Todas las larvas astrales, todos los patrones destructivos, toda la basura energética acumulada. Los primeros 7 días pueden ser difíciles. Puedes sentir irritación sin motivo, tristeza inexplicable, una rabia antigua resurgiendo. Esto es bueno. Es señal de que el proceso está funcionando. Es el cuerpo astral limpiándose, dejando salir lo que ya no sirve más. No pares, no te rindas, continúa. Porque después de los 7 días de purificación, viene la fase de construcción. Empiezas a sentir más energía, más claridad, más sincronicidad. Las cosas empiezan a fluir de forma extraña, como si el universo estuviera conspirando a tu favor. A los 21 días, percibes un cambio en la forma en que las personas te tratan. Algunos se alejan, no porque tú cambiaste externamente, sino porque tu campo energético cambió y quien estaba drenándote ya no puede acceder. El escudo bloquea automáticamente y a los 40 días, si no te saltaste ninguno, si mantuviste la disciplina, lo vas a sentir, lo vas a saber. Sin duda alguna, que algo fundamental cambió en tu estructura espiritual, que ya no eres la misma persona que empezó este proceso. Y esa transformación es irreversible. Una vez que activas el escudo etérico permanente, una vez que construyes la conexión directa con el Cristo cósmico, nadie puede quitarte eso. Ninguna iglesia, ninguna autoridad, ninguna fuerza externa. Te conviertes en espiritualmente soberano. Y eso es lo que Steiner quería. Eso es lo que el Padre Nuestro fue diseñado para hacer desde el inicio. No crear dependientes, crear seres humanos despiertos, autónomos, conectados directamente con lo divino sin intermediarios. ¿Tienes el valor para esto?
¿Para 40 días de disciplina? ¿Para descubrir el poder que siempre estuvo adormecido dentro de ti? ¿O vas a continuar recitando mecánicamente como la iglesia enseñó, esperando que un día, por milagro, algo mágico suceda? La elección es tuya, como siempre lo fue, como siempre lo será. Porque el libre albedrío es ley cósmica absoluta. Nadie puede activar esto por ti. Nadie puede hacer el trabajo en tu lugar. Tú eres el único que puede abrir las puertas internas. Tú eres el único que carga las llaves, y las llaves siempre estuvieron en tu mano, escondidas en palabras que repetiste 1000 veces sin entender, escondidas en el Padre Nuestro que la Iglesia deformó, pero no consiguió destruir completamente. Steiner trajo de vuelta el método, arriesgó persecución, arriesgó censura, arriesgó su propia vida, para que tú, ahora, en este exacto momento, pudieras tener acceso a este conocimiento. No lo desperdicies, no lo ignores, no lo dejes para después, porque oportunidades así no aparecen por casualidad. Fuiste guiado hasta aquí. Tu ángel guardián orquestó esta sincronicidad. Ahora te toca a ti decidir qué vas a hacer con esto. 40 días. Empieza mañana. O empieza ahora, pero empieza. Y cuando completes, cuando sientas el escudo activado, cuando experimentes la conexión directa, vas a entender por qué la iglesia tenía tanto miedo de esto. Porque seres humanos espiritualmente autónomos no necesitan de control externo, no necesitan una jerarquía religiosa, no necesitan autorización para acceder a lo divino, solo necesitan conciencia, intención y un método, las 3 cosas que siempre han estado disponibles. Las 3 cosas que el Padre Nuestro lleva codificadas, las 3 cosas que ahora sabes cómo usar. Y si este conocimiento ha cambiado algo en ti, si esta revelación ha tocado tu alma, el supergracias que ves aquí abajo no es solo un botón, es tu forma de decir que verdades como esta necesitan seguir siendo reveladas. Es tu manera de proteger este conocimiento para que no se pierda de nuevo. Es tu manera de formar parte de quienes mantienen viva la herencia espiritual que Steiner arriesgó todo para preservar. Comenta activado si vas a comenzar los 40 días. Comenta la fecha en que vas a iniciar, porque cuando lo declaras públicamente, creas un compromiso energético, anclas la intención, y el universo conspira para ayudarte a cumplirlo. 40 días, 10 minutos por día. Una transformación permanente. ¿Estás listo?